Hola, mis queridos estudiantes. Bueno, vamos a continuar con el tema de química y vamos a hablar de las características de los átomos. Vamos a hablar del número atómico, vamos a hablar de la masa atómica, los isótopos, los isóbaros, la masa atómica promedio, la masa molecular y el número Avogadro. Necesito que por favor tengan a la mano su tabla periódica y se ubiquen en este cuadrito que está en la parte superior que se denomina la clave. ¿Listo? ¿Qué encontramos en la clave? En la clave encontramos las características, nos hace una descripción de cada una de las características que tienen todos los elementos químicos que están acá. ¿Listo? Entonces nos vamos a ubicar en la clave y vamos a buscar el número atómico. ¿Listo? Que es la primera característica de los átomos a trabajar. ¿Qué es el número atómico? El número atómico lo representamos con la letra Z y es el mismo número de protones que tiene el átomo. En el caso del sodio, vamos a ver el sodio tiene como número atómico 11. Entonces, si su número atómico es 11, quiere decir que tiene también 11 protones, porque es el mismo número de protones. Vamos a ver el caso del cloro. El cloro, lo encontramos aquí en este ladito, tiene número atómico 17. Entonces, si su número atómico es 17, quiere decir que tiene 17 protones. Como ya habíamos trabajado antes, habíamos dicho que el átomo es eléctricamente neutro. Entonces vamos a decir que el número de cargas positivas debe ser igual al número de cargas negativas. Entonces, en este caso, vamos a decir que si el número atómico es 11 en el caso del sodio y sus protones son 11, pues debe tener 11 electrones, 11 cargas positivas, 11 cargas negativas. En el caso del cloro, si tiene su número atómico es 17, el número de protones es 17 y el número de electrones es 17. ¿Listo? Para que los átomos sean eléctricamente neutros. Bueno, vamos a hablar de la segunda característica de los átomos y es la masa atómica. La masa atómica la representamos con la letra A mayúscula. ¿Qué es la masa atómica? Es la suma de los protones y los neutrones del átomo. La podemos hallar con esta fórmula. A es igual a protones más neutrones. En la tabla periódica nosotros lo encontramos, no lo encontramos como masa atómica, sino aparece como peso atómico. Ya sabemos que masa y peso no es lo mismo, ¿no? Pero en la tabla periódica lo encontramos como peso atómico. En el caso de la masa atómica, si vamos a revisar la masa atómica del sodio, vamos a encontrar que aparece como 22,9. Entonces vamos a hacer la aproximación para dejarla como un número entero y la dejamos en 23. Lo mismo ocurriría con el oxígeno. El oxígeno tiene de masa atómica 15,99, entonces vamos a hacer aproximación y la dejamos en 16. ¿Listo? Bien. Aquí vamos a hablar de la masa atómica del magnesio. La masa atómica del magnesio, vamos a revisarla aquí, magnesio, tiene 24. ¿Listo? Entonces decimos que tiene 24 unidades de masa atómica, que lo puedo representar como U más o con la U solita. ¿Listo? El magnesio tiene 24 unidades de masa atómica, tiene su número atómico es 12, el número de protones es 12 y el número de electrones es 12. En el caso del cloro, vamos a revisar el cloro. El cloro tiene como masa atómica 35. 35 unidades de masa atómica. Su número atómico es 17, el número de protones es 17 y el número de electrones es 17. Muy bien. ¿Cómo hallamos los neutrones? Ya tenemos protones, electrones. Ahora vamos a hallar los neutrones. Los neutrones lo podemos hallar despejando esta fórmula y vamos a decir que los neutrones va a ser igual a la masa atómica A menos los protones. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar la del magnesio. Los neutrones va a ser igual a la masa atómica, que es 24, menos el número de protones, que es 12, y esto nos va a dar un total de 12 neutrones. ¿Listo? En el caso del cloro, tenemos como masa atómica 35 y le restamos el número de protones, que es 17, y nos darían 18. Hay algunos casos donde el número atómico, el número de protones, el número de electrones y el número de neutrones nos coinciden. Pero hay otros casos donde no. ¿Listo? Entonces, no siempre los neutrones van a ser igual al número atómico, a los protones y a los electrones. Entonces, el único que puede cambiar o no es el número de neutrones. Eso es lo que determina la masa atómica del elemento. Listo. ¿Cómo representamos un átomo? Entonces, para poderlo representar abreviadamente, escribimos el símbolo del elemento y en la parte superior izquierda la masa atómica
y en la parte inferior izquierda el número atómico. Vuelvo y le repito, símbolo del elemento y en la parte superior izquierda su masa atómica y en la parte inferior izquierda el número atómico. En el caso del magnesio, tiene una masa de 24 y su número atómico es de 12. Entonces lo representamos de esta manera. En el caso del sodio, su masa atómica es 23 y su número atómico es 11. Entonces lo representamos de esa manera. Esa es la forma de representar abreviadamente un elemento y ahorita lo vamos a ver a continuación. Bueno, tercera característica de los átomos son los isótopos. Recuerdan en raíces griegas, cuando veían en su clase de español, iso es una raíz griega que quiere decir igual. ¿Qué son los isótopos? Los isótopos son átomos de un mismo elemento cuyo núcleo tienen el mismo número atómico pero diferente masa atómica. Vamos a revisar estos. Aquí tenemos los isótopos del hidrógeno. Son todos del mismo elemento. Su número atómico es el mismo, 1, 1, 1. Pero uno de los isótopos tiene masa atómica 1, otro de los isótopos tiene masa atómica 2 y otro de los isótopos tiene masa atómica 3. Entonces son átomos del mismo elemento con igual número atómico pero diferente masa atómica. ¿Cómo lo llamamos? Lo podemos llamar H1, H2 y H3. A este se le dieron nombres, a estos sí se les han dado nombres. El primero se llama proteo, al segundo se le llama deuterio y al tercero se le llama tritio. ¿Qué quiere decir la masa atómica? Que en el caso del proteo, en su núcleo solamente tiene un protón. En el caso del deuterio o H2, tiene un protón en el núcleo y un neutrón en el núcleo. Y en el caso del tritio, su masa atómica es 3, quiere decir que tiene un protón y 2 neutrones. Bien. Vamos a ver otro ejemplo de isótopos y es el caso del isótopo del carbono. El carbono tiene 3 isótopos, el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. Átomos del mismo elemento con igual número atómico, pero diferente masa atómica. Bien, ¿recuerdan el carbono 14? El carbono 14 se hace, la prueba de carbono 14 se hace para establecer la edad de materiales que contengan carbono. Si han escuchado hablar, ¿no? A nivel de ciencia. ¿Qué quiere decir el carbono 12? Que en el núcleo del átomo tiene 6 protones y 6 neutrones. ¿Qué quiere decir el carbono 13? Que en el núcleo tiene 6 protones y 7 neutrones. Y el carbono 14 quiere decir que en el núcleo tiene 6 protones y 8 neutrones. Esa es la razón. Vamos a ver la siguiente, que son los isóbaros. ¿Qué son los isóbaros? Aquí es, otra vez, iso igual. Son átomos de diferentes elementos con igual masa atómica, pero diferente número atómico. Entonces aquí vamos a encontrar dos elementos diferentes que tienen igual masa atómica, pero diferente número atómico. Este es el calcio y el argón. Entonces el calcio tiene masa atómica 40, el argón tiene masa atómica 40. El número atómico del calcio es 20 y el número atómico del argón es 18. Entonces, átomos de diferente elemento con igual masa atómica, pero diferente número atómico. Pueden hacer lo mismo hallando este ejemplo que es el del níquel y el cobalto. Ahí les dejo para que lo trabajen un momentico. Bueno, cuando yo tengo varios isótopos de un elemento, quiero saber cuál es la masa atómica promedio de ese elemento. Entonces, la masa atómica es imposible hallarla con una balanza, entonces siempre se utiliza la unidad patrón, que es tomando como base el carbono 12. Y para poderla hallar, vamos a aplicar la siguiente fórmula. Entonces, masa atómica promedio, vamos a tomar al isótopo 1 y del isótopo 1, ¿qué características vamos a tomar? Vamos a tomar su masa atómica y la vamos a multiplicar por el porcentaje de abundancia en la naturaleza. Y ese resultado lo vamos a sumar con las características del isótopo 2, que son la masa atómica por el porcentaje de abundancia en la naturaleza. Y ese resultado, aquí podemos colocar puntos suspensivos. Si hay más isótopos, entonces podemos colocar otro más y colocamos también la masa atómica del nuevo isótopo, el isótopo 3, por el porcentaje de abundancia en la naturaleza de ese isótopo y así sucesivamente. Bueno, y todo lo vamos a dividir entre el 100%. No olviden que en la calculadora no le colocan el porcentaje, solamente colocan la parte numérica, ¿listo? Para que lo tengan presente.
Bueno, y de esa manera vamos a hallar la masa atómica promedio aplicando esa formulita. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Dice, el cloro tiene dos isótopos, el cloro 35, cuya masa es 34,96 UMAS y registra una abundancia de 75,5%. Y el cloro 37, cuya masa es de 36,96 unidades de masa atómica y presenta una abundancia de 24,5%. Aquí no me van a hacer aproximación de ningún número. ¿Listo? Los van a dejar con los decimales que tiene. Y en la respuesta me la dan con el número de decimales que tiene, o sea, en este caso con 2 decimales. ¿Listo? Allá la masa atómica promedio del cloro. Listo, entonces vamos a tomar la masa atómica promedio, vamos a tomar el isótopo 1. El isótopo 1 nos dice que su masa es de 34,96 UMAS y lo multiplicamos por el porcentaje de abundancia que es de 75,5%. Listo. Y luego lo sumamos con las características del isótopo 2 que nos dice que su masa es de 36,96 unidades de masa atómica por su porcentaje de abundancia que es de 24,5%. Multiplicamos, luego sumamos y dividimos entre el 100%. No olviden que en la calculadora no me le colocan porcentaje. Bueno, hallan su respuesta y me cuentan cuánto les dio. Aquí tienen otro ejercicio, calcular la masa atómica promedio del bromo, para que se diviertan ahí un ratico. Bien, vamos a hablar de la masa molecular. ¿Qué es la masa molecular? En los casos anteriores estamos hablando de átomos. Aquí en el caso de la masa molecular vamos a hablar de la masa de una molécula, que es igual a la suma de las masas atómicas promedio de los átomos que la constituyen. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Dice calcular la masa molecular, se me olvidó la R, del ácido sulfúrico H2SO4. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar cada elemento que está ahí en la fórmula. A cada elemento vamos a buscarle su masa atómica. Entonces, en el caso del hidrógeno, ustedes van y buscan la masa atómica en la tabla periódica, masa atómica del hidrógeno, y la multiplican por el número de átomos presente en la fórmula. Quiere decir que en este caso tendríamos 2. Entonces, 1 por 2, 2. Azufre. La masa atómica del azufre es 32. Entonces, la vamos a ubicar aquí en la tabla periódica. Masa atómica del azufre, mírenlo acá, 32, ¿listo? Y lo vamos a multiplicar por el número de átomos presentes en la fórmula. En ese caso, en el caso del azufre no tiene número, automáticamente sabemos que es 1, ¿listo? Entonces, 32 por 1, 32. Y el oxígeno, que tiene una masa atómica de 16, lo multiplicamos por el número de átomos presentes en la fórmula, que es 4, nos da 64. Sumamos y esto nos da un total de 98. ¿98 qué? 98 gramos. Esta es la masa molecular del ácido sulfúrico. De esta manera, yo les recomiendo que hallen la masa molecular de cualquier otro compuesto. Es una forma sencilla y fácil. Aquí pueden hacer lo mismo con el carbonato de calcio, el hidróxido férrico y el sulfito de aluminio. Pero deben tener en cuenta, por ejemplo, en este caso, que este subíndice me afecta solamente a lo que está en el paréntesis. Quiere decir que el oxígeno, el hierro tiene un átomo, el oxígeno tiene 3 y el hidrógeno tiene 3. ¿Listo? Aquí en el caso del aluminio, el aluminio tiene 2 átomos, pero el azufre tiene 3 átomos y aquí 3 por 3, 9. Entonces, el oxígeno tendría 9 átomos. ¿Listo? Para que lo tengan presente cuando resuelvan esos ejercicios. Bien, y como última característica de los átomos tenemos el número de Avogadro. Amadeo Avogadro establece que es imposible saber cuál es la masa de un átomo, entonces habla de que para evitar hacer cálculos a partir de números o muy grandes o muy pequeños, entonces vamos a emplear una unidad llamada las mol. ¿Qué es la mol? La mol es la cantidad de sustancia que contiene 6,023, me faltó el 3 acá, por 10 a la 23 partículas, ya sea de un compuesto o de un átomo. En un elemento, esa cantidad equivale a la masa atómica, es decir, si yo tengo un elemento como el oxígeno, cuya masa es 16 gramos, en esos 16 gramos nosotros encontramos 6,023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. ¿Cuál es el número de Avogadro? Ese, 6,023 por 10 a la 23. Bien, bueno, estos son algunos ejercicios que les planteo para que puedan desarrollar y en la reunión que vamos a tener me van contando cómo les ha ido. ¿Listo? Que tengan un feliz día, diviértanse mucho con estos ejercicios de química y estoy pendiente. ¿Listo? Bueno, felicidades, un abrazo. No olviden bañarse las manos y quedarse juiciosos en casa.